Iglesia, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy 17 de julio del 2023, lunes, en nuestro habitual devocional. Qué mejor manera de iniciar el día, qué mejor manera de iniciar la semana que estar en la presencia de nuestro Dios, meditando en su palabra, teniendo tiempos de oración, de intercesión, aprendiendo del Maestro, dándonos la oportunidad de que nuestra fe crezca a través del estudio de la palabra. Realmente es un tiempo maravilloso, realmente es el mejor tiempo de nuestro día, cada vez que nos acercamos a Dios. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas nos da unos pasos importantes que debemos desarrollar o que debemos realizar para desarrollar el carácter de Cristo. Y como base fundamental tenemos la fe, y él dice que debemos nosotros añadir a esa fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o paciencia, a la paciencia piedad. Y esa es una de las características que podemos nosotros desarrollar, uno de los elementos que debemos desarrollar para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso esto es una excelente oportunidad que tenemos para desarrollar el carácter de Cristo y vamos a iniciar con una oración, y yo le pido que ahí donde usted se encuentre, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad, Dios, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de poder estar contigo, de poder disfrutar de tu compañía, Señor, porque aquí estamos, Señor. Estamos, Señor, dispuestos acá a que tú hagas tu obra en nosotros. Estamos dispuestos, Señor, a que tú formes tu carácter en nuestras vidas. Estamos dispuestos, Señor, a menguar para que tú crezcas. Estamos deseosos de que tu Espíritu fluya con poder en nuestras vidas. Queremos que de nuestro interior broten ríos de agua viva. Queremos reflejar tu gloria, Señor, y la única manera de poder reflejar tu gloria es estando contigo. Cuando estamos contigo, Señor, participamos de tu naturaleza divina, y participando de tu naturaleza divina, Señor, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Tu palabra dice que la unción pudre los yugos. Todo yugo que esclaviza, todo yugo que nos impide ver tu gloria, es roto en este momento. Porque cuando estamos contigo, Señor, somos verdaderamente libres. La palabra de hecho dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso hoy te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, porque la mereces, Señor, porque tú has sido bueno. Y queremos, Señor, que cada día, Señor, de nuestras vidas, nosotros apartemos un tiempo para ti, y por eso estamos hoy aquí, Señor, reunidos en tu nombre, por y para ti, porque nuestro deseo, Señor, es glorificarte, nuestro deseo, Señor, es alabarte, es honrarte. Nuestras vidas giran en torno tuyo, Señor. Aquí estamos por ti y para ti, porque es que por ti, Señor, fueron creadas todas las cosas. Tú le diste vida a la creación. Y hoy por eso te honramos y te damos toda la gloria, te alabamos, te bendecimos. Queremos decirte, Señor, que estamos supremamente agradecidos contigo, Dios, por haber fijado tu mirada en nuestras vidas, por habernos elegido para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo.
Padre, aquí estamos, te entregamos este tiempo devocional. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, edificando nuestro espíritu, transformando nuestro corazón, renovando nuestro entendimiento, trayendo discernimiento, Señor, derramando sabiduría en nuestras vidas, para que todo el conocimiento que nosotros tengamos y aprendamos de ti, lo llevemos a la práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estar estudiando el Salmo 37. Como de costumbre, en nuestros devocionales estamos estudiando un salmo. Y este Salmo 37, Salmo de David, es un salmo que contiene una enseñanza muy importante sobre la reacción que debemos tener ante el sufrimiento. El salmo nos presenta el contraste entre la vida de los justos y la de los impíos. Y en ocasiones pareciera que los impíos triunfan y los justos sufren. Este es un salmo de sabiduría, que no va dirigido a Dios, sino va dirigido a los hombres, y que nos enseña a la manera del libro de Proverbios. Y en ese orden de ideas vamos a leer versículo a versículo, y en la medida en que vamos leyendo los versículos, vamos a ir haciendo una observación del texto bíblico, y vamos a ir meditando en ello, y vamos a ir entendiendo lo que Dios nos quiere decir a través del texto bíblico. Dice el versículo número 1, dice: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Aquí ya en este primer versículo, el salmista por excelencia, el rey David, nos indica de manera resumida lo que Dios nos va a decir o a enseñar en el Salmo. Y es en síntesis que estemos tranquilos y que aprendamos a respirar y a confiar en Dios y en su justicia. Vea lo que dice el versículo 2. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Entonces, debemos nosotros, ¿qué? Estar tranquilos. Dios es un Dios justo y Dios nos recompensa de acuerdo a nuestro comportamiento, a nuestro carácter, a nuestra obediencia, como también nos castiga o nos disciplina de acuerdo a nuestra desobediencia. Versículo 3, dice el versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Confía implica creer. Ese confía en el Señor y haz el bien, y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Implica creer que algún día todo saldrá bien. Pueda que hoy las cosas no estén saliendo como lo esperábamos, como lo habíamos planeado, como en oración le habíamos clamado a Dios por un proyecto, por un trabajo, en fin, no sé cuál sea la situación particular por la cual hayas estado orando a Dios, pero si las cosas no han salido, debemos esperar. ¿Qué hacemos nosotros? En la espera de esa respuesta a Dios, buscamos en oración, aprendemos a hablar con Dios, a escucharlo a Él. Eso es lo que nosotros hacemos. Señor, presentamos nuestra petición. La palabra de Dios dice que nosotros debemos presentar, que por nada debemos estar afanosos.
Antes que en cualquier situación debemos presentar nuestras peticiones en oración y ruego y con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Dice aquí, confía en el Señor y haz el bien. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Confiar, creer. Debemos aprender a escuchar su palabra, a creer su palabra, a escucharla, a creerla, a atesorarla en nuestro corazón y a no oír el ruido propio de las pruebas y las dificultades. Porque siempre que tenemos pruebas y dificultades, magnificamos el problema y minimizamos a Dios, que fue el creador del cielo y de la tierra. Esto es muy común cuando tenemos problemas médicos, porque cuando hay un diagnóstico que no es favorable, los médicos dan unos nombres que, mejor dicho, con el solo nombre, usted queda así, pálido, verde. Pero no, aquí la palabra nos dice, usted confía en el Señor y hace el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Nos invita a esperar tranquilamente, a que Dios nos revele su persona, a que Dios nos revele sus propósitos, a que Dios nos revele sus promesas y nos revele el plan que Él ya tiene trazado. Porque Él siempre, en Cristo tenemos la respuesta, en Él tenemos la salida, en Él debe estar nuestra confianza. Versículo 4 dice así, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Deleitarse es tener una comunión estrecha, personal, de mi alma, de mi corazón, con Dios. Y esa comunión surge como resultado de la comprensión que yo tengo de la belleza y de la grandeza de Dios. Cuando yo entiendo cuán grande es Dios, cuán grande es su amor por mí, cuán grande es el poder que ha utilizado para rescatarme o que usa a mi favor, entonces yo me deleito en Él. Yo me puedo deleitar en Él. ¿Sí? Esa comprensión desarrolla en nuestro corazón una confianza total que nos permite ser moldeados por Él. Por un lado, ser moldeados por Él, pero también es una confianza que nos permite estar seguros de que todo saldrá bien. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. Qué bueno que nosotros podemos tener la seguridad de que al acercarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, y que realmente disfrutamos, y de que cuando realmente disfrutamos su presencia, Dios está atento y Dios responde a los deseos de nuestro corazón. ¿Sabe qué me impacta? Que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y ahí nos está diciendo, y el Señor responderá a tus oraciones. Este versículo va más allá, porque el Señor sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni siquiera le hemos pedido, pero el Señor sabe lo que realmente deseamos. Y muchas veces no le hemos pedido porque sencillamente no creemos que Dios nos pueda dar eso. No creemos que pueda ser posible en nuestras vidas. Eso que tanto anhelamos y deseamos. Pero aquí el versículo 4 nos dice, deleítate en el Señor. ¿La clave cuál es? Deleitarte en el Señor. Pero para poder deleitarte, tú tienes que comprender quién es Dios. Tienes que tener el entendimiento claro de que Dios es un Dios grande en amor,
que su amor es inagotable, que es un Dios poderoso en batalla, que no hay nadie que le pueda hacer frente, nada ni nadie. Es un Dios que lo que ha determinado para tu vida lo va a hacer. Él ha hecho un pacto con nosotros eterno y ese pacto Él lo hace cumplir. Entonces, de esa comprensión es que surge el deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el versículo: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Nuevamente dice, en el versículo 3 vimos la palabra confía. En el versículo 5 nuevamente vemos, entrega al Señor todo lo que quieras, confía en Él y Él te ayudará. Qué importante es que nosotros desarrollemos nuestra confianza en Dios. Qué importante es que nuestra fe crezca. Y que para que nuestra fe crezca, tenemos que diariamente hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es meditar en la palabra. Porque en la medida en que yo en la medida en que yo medito en la palabra de Dios, en la medida en que yo escudriño la palabra de Dios, en la medida en que yo estudio la palabra de Dios, mi fe aumenta. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Nuevamente, esa confianza se desarrolla en la medida en que yo tengo una clara comprensión de quién es Dios. Y teniendo clara la comprensión de quién es Dios, yo debo poner todo en sus manos. Porque yo sé que en sus manos todo va a salir bien. Versículo 6 dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Hermano, no debemos preocuparnos por juicios, por acusaciones, ¿sí? Porque Dios va a hacer que la gente reconozca nuestra integridad, que la gente reconozca la verdad, para que la gente reconozca la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Porque es que el simple hecho de nosotros ser luz en medio de la oscuridad ya incomoda a muchas personas. El hecho de ser cristianos y el hecho de saber que nosotros tenemos principios y que no negociamos esos principios, que estamos determinados en hacer lo correcto, en llevar una vida recta, en no amoldarnos al mundo, en no aceptar sobornos, en no contemporizar con el pecado, en rechazar la maldad, eso incomoda a muchos. Entonces muchos van a decir, ay, mire, el pastor ahora. Esos pastores que lo único que buscan es la plata de sus feligreses. Va a haber muchas calumnias, va a haber murmuración de un lado, del otro. Eso va a venir, eso viene en el paquete, pero tú no te debes preocupar por eso. Porque Dios hará, dice aquí el versículo 6, resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. No te preocupes, tú que, bueno, para los que viven aquí en Valledupar, porque sé que hay muchos que se conectan, que a propósito los saludamos desde otras ciudades, de otros departamentos, incluso de otros países, pero usted tiene la oportunidad de ver el sol del mediodía a las 12 del día. Así Dios hará que brille tu justicia, tu causa. No te preocupes. Dios tiene
el control. Para Dios no hay nada lo coge desprevenido. Y Él es el que va delante de nosotros. Él es el que guarda nuestra integridad física, pero también guarda nuestra alma, y guarda nuestro corazón, y guarda nuestra honra. Versículo 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hermano, algo que nos cuesta desarrollar muchísimo, nos cuesta realmente trabajo, y que debemos aprender a desarrollar, es la paciencia, que es el resultado de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, de esa comprensión, de ese tiempo de intimidad que tenemos con Dios, de conocer de Dios. Bueno, ahí debemos nosotros desarrollar paciencia, aprender a desarrollar la paciencia. Dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nosotros, nuestra naturaleza humana, porque tristemente muchos fuimos educados así, incluso el mundo, los modelos modelos y estilos de vida que el mundo nos brinda, nos lleva a que nosotros busquemos nuestra seguridad en nuestra capacidad. Muchos de esas ideologías y de esos movimientos de motivación personal hablan de que incluso nosotros llegamos a ser nuestro propio Dios. Una secta realmente, o más que una secta, una herejía, una falsa enseñanza que sencillamente desvía a las personas la atención a Dios, los desenfoca completamente. Pero aquí lo que el Señor nos dice es: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prosperes, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No es fácil esperar la respuesta del Señor, pero debemos aprender a esperar. Hay dos términos en griego para paciencia, y uno es hipomone, y tiene que precisamente, y que traduce o significa esperar con paciencia en medio de la dificultad, perseverar en medio de la dificultad. Es duro porque tú ves en las noticias diariamente tanta injusticia social, cómo se roban el dinero público, cómo cometen atropellos contra los más pobres, contra la población más vulnerable, cómo violan los derechos de las minorías. Son situaciones que a nosotros como cristianos y como hijos de Dios nos indignan. Pero aquí nos dicen: quédate quieto y espera en la presencia de Dios, y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. ¿Sabes una cosa? Cuando se mueve el ambiente político, sobre todo en tiempos de elecciones, y no solo en tiempos de elecciones, normalmente en nuestro país, los medios de comunicación nos
nos bombardean diariamente con noticias, y que si es bueno, si está bien vivir informado, nosotros debemos aprender a manejar esa información y no debemos dejar que estas noticias, que estas situaciones que no son verdad, que en muchos casos son verdad, que en la mayoría de casos es verdad, nos inquieten, nos quiten la paz y nos preocupen. Nosotros debemos esperar que la justicia de Dios va a llegar, tarde que temprano va a llegar. Los hombres podrán burlarse de la justicia de los hombres, de la justicia de la justicia de los hombres, los malvados y los perversos, ¿sí? Podrán sobornar, podrán comprar jueces, podrán hacer mil cosas, pero de la justicia de Dios nadie se escapa. Entonces no dejes que estas situaciones, estas noticias te desanimen. Al contrario, sigue adelante, ora por esas personas para que en algún momento tengan entendimiento, ora para que el evangelio se siga predicando, porque es que realmente lo único que va a cambiar esta situación es que las personas puedan conocer a Cristo, que Cristo los pueda rescatar, los pueda liberar de esa condición en la que están y puedan caminar conforme a la justicia de Dios. Versículo 8 dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Hermano, en el enojo humano no obra la sabiduría de Dios ni el poder del Espíritu Santo. Y el enojo es una reacción propia de todos los seres humanos. El tema es que hay que darle manejo, ¿sí? Pero el manejo no es en nuestras fuerzas, el manejo no es en nuestra sabiduría, el manejo es bajo la dirección del Espíritu Santo, llenándose de la presencia de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, si bien es cierto que hay situaciones que nos sobresaltan, yo debo saberlas manejar. Porque si le doy rienda suelta al enojo, el enemigo va a trabajar rápidamente ahí y me va a llenar de argumentos para que ese enojo crezca y para que lo único que haga sea agrandar el problema. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, dice la palabra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros, frente a una situación particular que estemos viviendo de enojo, pues si hay que perdonar o pedir perdón, hay que hacerlo con prontitud, con urgencia. Eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro. O sea, yo no puedo darme el lujo de esperar a que el tiempo tranquilice mi corazón para perdonar. No, el perdón es una decisión que se toma por convicción y por principios, no por emociones. Además, es un mandato de Dios. Eso no es una opción, yo tengo que hacerlo. Entonces, si yo necesito perdonar, yo perdono. Y si necesito pedir perdón, voy y pido perdón. Y si es necesario restituir, restituyo. Reconozco mi falla. Eso me permite crecer, madurar. Normalmente en nuestras casas tenemos discusiones, desacuerdos, muchas veces por nuestra lengua,
cometemos imprudencias. Reconozcamos nuestra falla, nuestro pecado, pidamos perdón y ya, sigamos adelante. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Muchas psicólogos recomiendan que antes de reaccionar frente al enojo, cuente hasta 10, hasta 20. Nosotros busque la presencia de Dios, busque la presencia de su Espíritu Santo, busque que el Espíritu Santo lo llene, que le recuerde la palabra y que usted con prontitud se acerque a los pies de Cristo y solucione esa situación. En la fuerza humana es imposible. Eso solo es posible llenándose de la presencia de Dios. Verso 9 dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Nuevamente dice, los que confían en el Señor poseerán la tierra. Lo que hemos aprendido en edificados y lo aprendimos desde cimientos, que aprovecho la oportunidad para invitarlo a que se inscriba y haga parte de estos espacios que el Señor ha creado en la iglesia para que nosotros conozcamos de Él. Es que cuando una palabra se repite varias veces en el texto, es porque realmente es importante para Dios. Y aquí en 9 versículos vemos que 3 veces aparece la palabra confía, confían, confía. Debemos aprender a debemos desarrollar esa confianza en Dios. Dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. No, como hablábamos ahorita en el versículo anterior, no debemos preocuparnos por los perversos. De ellos se encarga Dios. Nosotros debemos ocuparnos en desarrollar nuestra fe. Debemos de ocuparnos en desarrollar nuestra confianza en Dios. Porque en la medida en que desarrollemos fe, en la medida en que desarrollemos nuestra confianza en Dios, vamos a poder conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros. En la medida en que nosotros desarrollamos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, nos vamos a armar de valor para atraer, para tener, para coger las promesas de Dios en nuestras vidas. La clave está en desarrollar confianza. Para desarrollar confianza es necesario leer la palabra, meditar en la palabra, escudriñar la palabra, tener tiempos de intimidad con Dios, tener tiempos de calidad. Es importante estar a solas con Dios. Es importante deleitarnos en su presencia. Es importante que nuestros sentidos espirituales estén alertas, atentos. Y eso solo se alcanza estando en lo secreto. En ese lugar secreto que nosotros debemos tener cada uno de nosotros. Para poder crecer espiritualmente, para poder madurar, para poder entender la voluntad de Dios, para poder comprenderla, para poder caminar en ella. Es importantísimo crecer. Versículo 10 dice, pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Mire, aquí en nuestro país nosotros tenemos una clara radiografía de lo que dice este versículo. ¿Cuántos perversos? Bueno, yo en mis 50 y tantos años que tengo,
He visto pasar cartel de la costa, cartel de Medellín, cartel de Cali, cartel de la hemofilia, cartel de... Porque aquí hay 1000 carteles, o han existido 1000 carteles. Lo único cierto es que todos han desaparecido. En algún momento pensaron burlarse de las autoridades y de la justicia de la tierra, pero ninguno se ha podido burlar de la justicia de Dios. Pronto han desaparecido. Versículo 11. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Aquí, aunque no se nombra la palabra confianza, cuando habla de los humildes, está hablando de aquellas personas que confían en Dios. El humilde es aquella persona que depende de Dios, que reconoce que necesita de Dios. Y aquí dice, los que, en otras palabras dice, los humildes, o sea, los que confían en Dios, los que depositan su confianza en Dios, vivirán en paz y poseerán la tierra y vivirán en paz y en prosperidad. Nuevamente el texto nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios, pero al mismo tiempo nos invita a poner nuestra confianza en Dios. No a poner nuestra confianza en los hombres, no a poner nuestra confianza en los títulos, no a poner nuestra confianza en la cuenta del banco, en las relaciones con las personas, en los políticos, mucho menos. En fin, los humildes poseerán la tierra. Nos invita a poner la confianza en Dios. Nos invita aquí el texto a reconocer que necesitamos depender todo el tiempo de Dios. Verso 12 dice, pero el Señor, dice, verso 12, los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Y tiene que ver con lo que hablábamos en unos versículos de atrás, que a los malvados les incomoda nuestro estilo de vida. Y ellos se incomodan y entonces ellos acusan, ellos juzgan, ellos condenan, tratan de ridiculizarnos, en fin. Pero vea lo que dice el versículo 13. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Nosotros debemos descansar en la justicia de Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces dice, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día se acerca. Versículo 14 y 15 dice, los perversos sacan sus espadas y ponen sus cuerdas a sus arcos, para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Nuevamente, los perversos se destruyen a sí mismos sin proponérselo. Nuevamente, nosotros debemos estar tranquilos, pues sí es incómodo ver tanta injusticia, ver cómo los malvados, entre comillas, prosperan, ver cómo aparentemente las cosas les salen bien, cómo disfrutan de la vida, cómo viajan, cómo hacen lo uno, cómo hacen lo otro. Pero a nosotros eso no nos debe preocupar. A nosotros debe ocuparnos
deleitarnos en la presencia de Dios, esperar con paciencia a que el Señor tome el control, o que tome el control no porque Él siempre lo ha tenido, a que el Señor en su tiempo manifieste su justicia, que llega. Versículo 16, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Pues, versículo 17, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Es mejor vivir tranquilo y en paz, mi querido hermano. La tranquilidad y la paz no se compra con ningún dinero ni con ninguna fortuna. Es bueno aprender a desarrollar también, ¿qué? Contentamiento. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando nosotros tenemos contentamiento, cuando nosotros somos agradecidos con lo que Dios nos da, con lo que tenemos, estamos preparados para recibir más. Y esa es la invitación que nos hace el texto hoy. ¿Tienes mucho, tienes poco? Conténtate en el Señor. Disfruta lo que tienes. Comparte con el que no tiene. ¿Sí? Pero, y siempre agradecidos con Dios, pero siempre deseando hacer lo correcto. Siempre hacer todo bajo la dirección de Dios. Porque cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones complicadas, el enemigo siempre envía su mensajero. Aquellas propuestas que no van alineadas con la voluntad de Dios, que nos llevan de pronto a romper con nuestros principios, y en un momento de dificultad, si nuestra fe no está firme, arraigada en el Señor, pues vamos a ceder. Y la invitación es, mire, la situación está apretada, la situación es difícil, pero es mejor que usted esté así, ahorita, esperando a que el Señor le mande la respuesta, le envíe su ayuda, a que usted ceda ante una oferta que lo va a alejar de Dios. Hermanos, permanezcamos firmes, Dios está ahí. Versículo 18 y 19. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Hermano, que la situación está difícil, que la economía del mundo está al revés, que, en fin, que el dólar subió. Hermano, todos esos indicadores económicos afectan al mundo, pero Dios tiene cuidado de nosotros. El pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el agua, y dice que ni aun la suela de sus zapatos se les desgastó. Entonces, nosotros, por más que los pronósticos, las estadísticas sean alarmantes, nosotros debemos estar confiados en nuestro Dios, porque Él es bueno todo el tiempo. Él es fiel todo el tiempo. Él no nos abandona. Aquí dice que nosotros no seremos avergonzados en tiempos difíciles. Además, dice que tendremos más que suficiente, aún en tiempos de hambre. O sea, no tendremos lo suficiente, tendremos más que suficiente. Eso quiere decir que en tiempos de dificultad, nosotros tendremos para compartir con los que no tienen. Y eso es una palabra muy alentadora, porque, pues si bien es cierto, los tiempos no son fáciles, Dios hasta el momento ha permanecido fiel y no nos ha faltado nada. Versículo 20. Pero los perversos
morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Todo el que se deleita en el pecado es un perverso, que morirá. Son enemigos de Dios. Mire, perverso es aquella persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Entonces, toda persona que se deleite en el pecado va a morir. Dice, los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Mas los justos viviremos eternamente, estaremos con Cristo para siempre. Vamos a dejar aquí por hoy, por temas de tiempo, de este versículo, de este capítulo 37 del libro de Salmos. Quedamos en el versículo 20 y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido en este día a través de este hermoso texto. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar y meditar en tu palabra. Gracias porque hoy nos invitas, Señor, a confiar en ti. Hoy nos invitas, Señor, a descansar en ti, a desarrollar nuestra fe en ti. Y hoy te damos gracias porque tenemos diariamente la oportunidad a través de este devocional de conocer tu palabra, y conociendo tu palabra, conociendo tus preceptos, conociendo tu voluntad, nuestra fe se fortalece, nuestra fe se afianza, Señor, y podemos nosotros cada día seguir creciendo en nuestra fe. Padre, te damos gracias. Permite que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir a nuestro plan de lectura, que para el día de hoy nos corresponde leer el Evangelio de Juan. Vaya ahí por favor al capítulo 3 y ubíquese en el versículo 22. Vamos a leer del 22 al 30. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allá había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Versículo 26. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué hermoso pasaje, ¿no? Bueno, vamos a responder las preguntas del plan de lectura,
Y la primera pregunta dice así: ¿a quién fue dirigido el mensaje y cuáles son los personajes que se mencionan en el texto bíblico? Entonces yo le pido que me acompañe ahí al capítulo 20 del mismo Evangelio de Juan, al versículo 30 y 31, que dice así. Aquí hay un subtítulo que dice precisamente el propósito del libro. Dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Versículo 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, que este texto fue escrito a los no creyentes, a los escépticos y a los que buscan a Dios. ¿Para qué? Para que creamos en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Bueno, ¿qué personajes se nombran? Inicialmente vemos ahí que se nombra al Señor Jesús, ¿cierto? En el versículo 22 dice: luego Jesús y sus discípulos salieron a Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En el versículo 23 aparece otro personaje. También nombra a Jesús y sus discípulos y también nombra a la gente que Jesús bautizaba. En el versículo 23 se nombra a Juan el Bautista, que también estaba bautizando a mucha gente, ¿cierto? En el versículo 25 se habla de un cierto judío que había tenido un debate con los discípulos de Juan. Y en el versículo 26 también se nuevamente nombra a los discípulos de Juan, que fueron a decirle precisamente que el Señor estaba bautizando, como reclamándole, ¿sí? Que por qué la gente iba a bautizarse con Jesús y no venía donde ellos. Esos serían los personajes: Jesús, los discípulos de Jesús, la gente que Jesús bautizaba, a Juan el Bautista, los discípulos de Juan, la gente que bautizaba a Juan, el judío, ¿cierto?, que tuvo el debate con los discípulos de Juan. Son los personajes que se nombran aquí en el texto bíblico. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? El texto bíblico básicamente lo que dice es que Juan el Bautista exalta el ministerio de Jesús, reconoce y le explica a sus discípulos que todo lo que tiene Jesús, la autoridad y el respaldo que tienen es de Dios, que es Dios el que le ha dado esa autoridad, que es Dios el que lo ha enviado, ¿cierto? Ahora, Juan reconoce que su llamado, que su ministerio era preparar el camino de Jesús, ¿sí? Ahora, que el ver que Jesús tenía éxito, a él le daba mucha alegría, porque él comprendía que Jesús debía ser cada día más importante y él menos importante. Y en ese orden de ideas, esa es la invitación que nos hace ese texto, ¿cierto? De la misma manera, nosotros debemos reconocer que el que merece brillar es Jesús, y que nosotros debemos alegrarnos de que la gente corra a sus pies y que Él sea lo más importante en sus vidas. Y eso debe ser algo que a nosotros nos llene de mucha alegría, y esa debe ser la motivación por la cual nosotros le servimos al Señor, la motivación por la cual compartimos de su palabra, para que la gente conozca a Jesús, para que la gente dependa de Jesús, para que la gente tenga comunión con Jesús, ¿sí? Para que a través de Él reciban sanidad, libertad y vida eterna. Ahora, ¿cuál es la palabra clave que se menciona en el texto bíblico? Para mí siempre la palabra clave, cuando yo me acerco a la Escritura, cada vez es fe. Porque yo debo creer en lo que la Escritura dice, yo debo confiar en lo que la Escritura dice. Y lo aprendíamos tal vez en estos días también, cuando el Señor Jesús le dice a los líderes judíos,
que destruyeran el templo, que Él lo reconstruiría en 3 días. El Señor Jesús estaba hablando de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Los líderes judíos no lo entendían, sus discípulos no lo entendieron en ese momento, pero el mismo texto bíblico habla ahí, un versículo adelante, de que cuando el Señor Jesús resucitó al 3er día, entonces los discípulos se acordaron de las palabras de Jesús, creyeron en Jesús y creyeron en lo que decían las Escrituras. Entonces, para mí la palabra clave siempre que yo me acerco a leer la Escritura es fe. Ahora, ¿qué palabra hay también clave aquí? Que debo exaltar a Cristo, que debo darle el lugar que le corresponde. Reverencia, respeto, temor reverente, ¿no? ¿Qué ordenanza? La ordenanza que yo veo en el texto es precisamente reconocer y exaltar la obra de Cristo. Reconocer que Él es el Salvador, que Él es el que quita el pecado del mundo, que Él es el que da libertad a los cautivos, que Él es el que sana todas nuestras dolencias, que Él es el que libera nuestra alma. Eso es lo que yo debo reconocer, que Él es el novio, que nosotros somos la novia y que estamos esperando con ansiedad las bodas del Cordero. Y esa es la promesa que hay en el texto, que nos casaremos con Cristo y viviremos con Él por la eternidad. Bueno, ¿cuál es la invitación? La invitación que me hace a mí, me imagino que usted también ya, el Señor le está mostrando cuál es la invitación, es a servirle con un corazón humilde, que lo único que busque y que mi motivación sea siempre acercar a las personas a Jesús, que lo conozcan a Él, para que crean en Él, sean perdonados por Él, para que Él sea el restaurador de sus vidas y para que al creer en Él tengan vida eterna. Básicamente sería eso en el plan de lectura. Bueno, vamos a cerrar aquí por hoy. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos a través de nuestro canal virtual de YouTube. Te damos gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, de un hombre que sirvió, que preparó el camino para el Señor, pero que entendió que el que merecía brillar eras tú, Señor Jesucristo. Yo te pido que coloques en nosotros un corazón también sencillo, un corazón humilde, que lo único que nos mueva a nosotros, Señor, es que las personas se acerquen a ti y te reconozcan a ti como el Salvador de tus vidas. Por eso te damos gracias, Señor, en este día. Permite que podamos ser instrumentos de bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, que verdaderamente a través de nuestras vidas te puedan conocer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, saludamos nuevamente a todas las personas que se han conectado. Los invitamos nuevamente mañana a nuestro devocional, 7 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana y que vean la gloria de Dios en todo lo que hagan. Bendiciones. Buen día.